En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Hoy continuamos con la tercera catequesis de este año. Y esta tercera catequesis es una conexión entre la segunda y, por supuesto, la que les voy a dar a continuación. Todo está íntimamente conectado. Durante la catequesis del 1 de marzo estuvimos reflexionando acerca de la palabra creo, con la que comenzamos nuestra profesión de fe. Hablamos acerca de la necesidad de la fe, de cómo el ser humano es religioso por naturaleza. Meditamos acerca de la creación, del pecado de nuestros primeros padres, de la promesa de redención y de cómo Dios se manifiesta dándose a conocer precisamente para acercarse a nosotros y para que nosotros nos acerquemos a Él. Verdaderamente es una cercanía que alcanza su esplendor en el misterio único e irrepetible de la encarnación del Hijo unigénito del Eterno Padre por obra del Espíritu Santo, que trae consigo y lleva a su cumplimiento la misión redentora. Tanto en el credo niceno-constantinopolitano como en el símbolo de los apóstoles profesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad, que es fuente de todos los demás misterios. Un misterio revelado por Jesucristo. Aunque este misterio está impregnado en la obra de la creación y el pueblo de Israel fue depositario de la fe en un solo y único Dios, el misterio de la Santísima Trinidad es inaccesible a la razón humana. Incluso no podemos explicarlo. Cabe recalcar que es un misterio que, a mi entender, no se nos da para ser explicado, sino para abrazarlo, sumergirnos en él, reflexionarlo y vivirlo, como enseñó San Agustín. Si lo comprendes, no es Dios. Si nosotros intentamos con nuestra mente limitada comprender el misterio de la Santísima Trinidad, entonces no estamos hablando de Dios. Es inaccesible, es incomprensible, es un misterio revelado por Jesucristo. El conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad llega a nosotros tras la encarnación del Hijo del Altísimo y del envío del Espíritu Santo, que nos da conocimiento de la verdad. El Señor nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio de San Juan en su prólogo afirma lo siguiente: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. A todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Fíjense este punto que presenta el prólogo del Evangelio según San Juan. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Precisamente, el contemplar la gloria del Hijo del Eterno Padre nos da conocimiento del misterio trinitario que se nos revela no solo en el momento de la encarnación del Hijo del Altísimo, sino también en su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán y en el momento de la transfiguración. Pero antes de entrar a citar estos textos, quisiera que nos fijáramos un poco más en el texto del prólogo de San Juan. Fíjense cuán importante es que nosotros hagamos nuestro este prólogo. Dice, a todos los que la recibieron, a todos los que recibieron
la palabra y se refiere al verbo existente desde toda la eternidad. Se refiere al Dios encarnado. A todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y aquí es donde viene lo que les acabo de señalar. Hemos contemplado su gloria. Entonces, cuando contemplamos la gloria del Dios encarnado, Él mismo nos revela el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, se manifiesta en el misterio de la encarnación, así como también en el bautismo del Hijo de Dios, en el Jordán por Juan el Bautista y en el momento de la transfiguración. Fijémonos, por ejemplo, en el texto de la encarnación del Hijo de Dios, según San Mateo, porque hay dos textos de la anunciación. El ángel le anuncia a dos personas. Le anuncia a María Santísima, nuestra Madre, y le anuncia a José. A María le anuncia según el Evangelio de San Lucas y a José de acuerdo al Evangelio de San Mateo. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con el de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24, ¿qué dice? Bien, entonces el ángel se le aparece a José. Poder del Espíritu Santo. Muy bien, entonces ya vemos al Hijo, ¿verdad? Concebido en el vientre de María. El ángel está hablando del Hijo que ha tomado carne en el vientre purísimo de María. Y vemos también al Espíritu Santo. Entonces, primero el ángel habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, e inmediatamente habla del Espíritu Santo. ¿Y luego qué dice? María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Muy bien. Entonces, vemos la acción del Eterno Padre, quien envía al ángel, donde José, vemos al Hijo en el vientre purísimo de María Santísima, y este Hijo es concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora vamos al texto evangélico según San Lucas, en su capítulo 1, versículos 26 al 38. Personas de la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo. ¿Qué más? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, en la encarnación vemos que el misterio trinitario, el misterio de la Santísima Trinidad. No sé si ustedes habían pensado en eso anteriormente. Entonces, en la anunciación a José y en la anunciación a María podemos ver el misterio de la Santísima Trinidad. Luego lo vemos en el bautismo. Recurramos al Evangelio según San Marcos en su capítulo 1, versículos 9 al 11. Bien, hemos visto primero al Hijo bautizado y luego al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Muy bien, el Eterno Padre. Entonces, el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad que habla, el Hijo que es bautizado, el Verbo encarnado y el Espíritu Santo. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Un solo Dios. Por eso en el texto del credo decimos, creo en un solo Dios. Tres divinas personas, un solo y único Dios. El texto evangélico de San Mateo en su capítulo 3, versículos 13 al 17. Muy bien, consintió quiere decir que lo bautizó en el río Jordán. Entonces vemos al Hijo bautizado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Continúa. Muy bien, la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu. Continúa. El Eterno Padre, una vez más que habla,
la primera persona de la Santísima Trinidad. Recurramos ahora al texto de Lucas en su capítulo 3, versículos 21 al 22. Hoy te he engendrado. El misterio de la Santísima Trinidad, del Hijo bautizado, el Espíritu Santo que desciende y el Eterno Padre que habla. ¿Ven? Misterio de la Santísima Trinidad. Ahora viene la transfiguración. Lo vimos en el anuncio, la encarnación del Hijo de Dios. Ahora lo acabamos de ver en el bautismo de Jesús en el Jordán. Entremos entonces a la transfiguración. Mateo 17, 1 al 7. Otra para Moisés y otra para Elías. Pausemos un instante. Vemos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, que se transforma, se transfigura frente a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Al lado de él están Moisés y Elías. ¿Qué sucede a continuación? Muy bien, la nube. Pausemos una vez más. La nube, símbolo del Espíritu Santo que desciende y los envuelve. ¿Qué pasó? Muy bien. El Hijo transfigurado, el Espíritu Santo que se manifiesta en forma de una nube y el Eterno Padre que habla. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad y el Eterno Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Marcos 9, 2 al 8. Muy bien. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se transfigura delante de ellos y ellos están aterrados. ¿Qué sucede cuando ellos están en medio de esa experiencia? Bien, el Eterno Padre. Fíjense que hay un detalle tanto en el bautismo como en la transfiguración. Un detalle sumamente importante que en ocasiones yo he predicado acerca de ese punto, pero es bueno recalcarlo durante la catequesis. El Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. ¿Por qué? Porque Él es quien nos manifiesta la realidad, el misterio, que nosotros no lo podemos alcanzar por nuestra razón. Él es el que nos hace profundizar en ese misterio. A través de Jesucristo, el Señor, podemos contemplar la imagen del Dios vivo y verdadero, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo y único Dios. ¿Ve? Iguales en cuanto a su divinidad, distinta en cuanto a que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Continuemos con el texto de Lucas en su capítulo 9, versículos 28 al 36. Y a los dos hombres que estaban con él. Bien, la gloria, vieron la gloria de Jesús. Pudiéramos comparar ese detalle con el texto del Evangelio según San Juan que citamos al comienzo en el prólogo. La gloria. Jesús nos da a conocer el misterio de Dios. Continúa. El mismo esquema, el Hijo que se transfigura, el Espíritu Santo que los envuelve como una nube y el Eterno Padre que habla, dando unas instrucciones. La manifestación de la Santísima Trinidad. Y hay un texto que no es de los evangelios, sino tomado de la segunda carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 1, versículos 16 al 18. Mi amado, en quien me complace. Bien, ellos dan testimonio de la transfiguración del Señor. Un texto sagrado que tengo que confesar, personalmente yo había pasado por alto, no me había fijado hasta ayer, que o bien sea casi esta madrugada, cuando estaba preparando la clase para hoy. Así que es un texto que por favor anótenlo
es sumamente importante y mi recomendación es que lo estudien, lo comparen con los otros que les acabo de dar acerca de la transfiguración, porque son textos sumamente interesantes en los que descubrimos el misterio de Dios y cómo el misterio de Dios se nos manifiesta a través de la persona de Jesucristo. El momento cumbre de la pasión del Señor también nos muestra el misterio de la Santísima Trinidad. La túnica de Jesús sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo, una e indivisible. Juan 19:24. Muy bien, la túnica era una, sin costura, tejida de arriba abajo. Probablemente los teólogos no van a estar de acuerdo conmigo, no lo sé. Pero en mi opinión, esa túnica refleja el misterio. No se puede dividir, no hay que dividirla. Un solo y único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio del Altísimo que se nos manifiesta. El Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que deposita el cuidado de su madre en el discípulo amado. Ahí vemos el misterio de la Santísima Trinidad. Juan 19:25. Bien, el Hijo que le concede a la Virgen ser fecunda, ya es fecunda por él mismo, ¿verdad? Porque él es hijo de ella, el Espíritu Santo obró para que María concibiera en su vientre purísimo al Hijo del Altísimo. ¿Ve? Pero María también tenía que acoger a los hijos de la iglesia que Cristo estaba estableciendo, la comunidad cristiana. Entonces, la Virgen es fecunda una vez más. Y es el Espíritu Santo el que actúa, gracias a los méritos de Cristo. El Eterno Padre contempla los méritos de Cristo, su Hijo crucificado, y concede esa gracia, ese don a la iglesia. María es escogida para ser madre de los creyentes y es escogida precisamente por la Santísima Trinidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una frase en Juan capítulo 19, versículo 30. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Voy a explicar. Esa frase presenta cómo el Hijo cumple la voluntad del Eterno Padre. Y precisamente el Hijo cumple la voluntad del Eterno Padre porque ha sido ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha descendido sobre él. Es el Cristo, el Mesías. Todo está cumplido. Una sola frase por medio de la cual podemos descubrir el misterio de la Santísima Trinidad que nosotros profesamos en el credo. Vamos más allá, también en el Evangelio según San Juan. La apertura del costado del Divino Redentor, de donde brota la sangre y el agua. Voy a explicar, esta es más fuerte todavía. Por eso las personas ven en el caso de los sacramentos, pues no le dan la importancia o la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o la devoción a la Divina Misericordia. Y hay personas que no le dan importancia a estos detalles. Pero vamos al texto, fíjense. La apertura del costado del Divino Redentor. Cuando el centurión empuja la lanza y el costado es abierto, brota sangre y agua. La sangre es testimonio veraz del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ha sido
sacrificado. Y el agua es símbolo del Espíritu, testimonio de su fecundidad espiritual. Entonces, en ese momento vemos cómo el Cordero, sin mancha, sin pecado, sin defecto, ha sido sacrificado, cómo se ha entregado al Padre como víctima de propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? E inmediatamente vemos también el agua, símbolo del Espíritu Santo, de su fecundidad espiritual. Yo le diría que no tomaran entonces esta devoción a la Divina Misericordia, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que vemos el corazón de Jesús abierto, no lo den por sentado. Profundicen en ese misterio. Profundicen en el texto sagrado. Yo diría que un día no nos alcanza para nosotros poder profundizar en ese misterio del costado abierto de Cristo, porque es algo sumamente profundo y a la vez importante, porque la iglesia y los sacramentos brotan de ahí. Brotan de ahí. Bien. En la narración de la pasión según San Lucas, encontramos al Hijo crucificado y ungido por el Espíritu Santo, suplicando al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Una vez más, encontramos al Hijo crucificado y ungido por el Espíritu Santo, suplicando al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fortaleza que Jesús tiene, no solo por su divinidad, sino por la unción del Espíritu Santo, le permite repeler la tentación que le presentan las autoridades, tanto religiosas como civiles. El don del perdón, porque ellos le dicen: bájate de la cruz y creeremos en ti. Es una tentación. Convierte, haz que esas piedras sean pan porque tienes hambre. Tírate del pináculo del templo. Te daré todos los reinos si te postras y me adoras. Pero Jesús, por su divinidad, tiene la fuerza de Dios y además ha sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces Él rechaza la tentación que ellos le presentan. Vemos entonces el misterio de la Trinidad. El Hijo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, el Espíritu Santo que lo unge. Estaríamos entonces, o estamos entonces hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción en el momento de la pasión del Señor. Y luego: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense qué hermoso, cómo el Cristo simple y sencillamente se entrega al Eterno Padre, sin dudarlo, porque el Espíritu Santo está con él. Recordemos que Jesús no solamente de naturaleza divina, sino también humana. Y ante el misterio de la muerte, el ser humano tiembla. Y ante el misterio del sufrimiento, el ser humano tiembla. Ante la burla, nadie le gusta ser rechazado, humillado. Pero Jesús aguanta la tentación. Es también de naturaleza divina. Entonces, es verdadero Dios y verdadero hombre. El don del perdón comunicado al buen ladrón manifiesta el rostro misericordioso del Padre actuando por el Espíritu Santo
en atención a los méritos de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La acción del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, abriendo la eternidad para el ladrón arrepentido. Entonces, una vez más, el don del perdón comunicado al buen ladrón manifiesta el rostro misericordioso del Padre actuando por el Espíritu Santo en atención a los méritos del Hijo que está muriendo en la cruz. Misterio de la Santísima Trinidad. ¿Quieren más acerca de la pasión? La vindicación del Padre se da en el reconocimiento del centurión, quien se inclina a la fe, un don del Espíritu Santo. Una vez más, el misterio de la Santísima Trinidad que se nos manifiesta en Jesucristo el Señor. El Padre reivindica al Hijo. ¿Cómo? A través del centurión. ¿Cómo el centurión logra reconocer a Jesús? Por el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Dichoso tú, Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El texto que deben ver de la pasión y de lo que he citado aquí es Lucas 23:47. Hago el alto porque es bueno que lo revisen en su casa. Una dinámica semejante se da en los textos de Marcos y Mateo. El grito de Cristo al Eterno Padre, que se da no como un acto de desesperación, sino de confianza en la que se experimenta un abandono total, quedando solo la absoluta confianza en Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Una dinámica semejante se da en los textos de Marcos y Mateo. El grito del Cristo al Eterno Padre, que se da no como un acto de desesperación, sino de confianza en la que se experimenta un abandono total, quedando solo la absoluta confianza en Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo que se dirige al Padre, sostenido por el Espíritu Santo. Y precisamente por eso es capaz de someterse al Padre. Experimento el abandono, pero en ese abandono confío en ti. ¿Ven? Entonces no es un grito de desesperación, no es un grito de derrota, sino el grito del Hijo al Padre, un grito de confianza porque el Espíritu Santo le sostiene. Y el reconocimiento del centurión en Mateo 27:54 y Marcos 15:39. Mateo 27:54 y Marcos 15:39. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El Cristo que muere en la cruz, a quien contempla el centurión, el Eterno Padre, porque ahí aparece cuando el centurión dice verdaderamente este era hijo de Dios, y el Espíritu Santo, que es quien mueve al centurión a decir eso. A reconocer y a proclamar la fe que ha recibido en su corazón. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. En el misterio de la resurrección del Señor y su aparición a sus discípulos podemos también ver el misterio de la Santísima Trinidad, pero prefiero entrar en esto al hablarle acerca de ese artículo de la fe. En fin, la fe y la vida cristiana están íntimamente unidas al misterio de la Santísima Trinidad en el que hemos sido bautizados.
Mateo 28, 19. Pasemos al punto, creo en Dios Padre Todopoderoso, reforzando la catequesis que impartí la vez pasada. En Jesús descubrimos que Dios es Padre, no solo por razón de su ser creador de todo cuanto existe, del universo, del hombre y la mujer, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, por quien vemos su gloria y su ser. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Reflexionen en ese texto. Hebreos 1, 3. Descubrimos que Dios es Padre, no solo por razón de su ser creador de todo cuanto existe, del universo, del hombre y la mujer, sino sobre todo porque engendra eternamente en su Hijo, en su seno al Hijo, que es su verbo, por quien vemos su gloria y su ser. De la unidad entre el Padre y el Hijo brota el Espíritu Santo que se nos ha dado y que nos hace clamar Abba Padre. Romanos 8:15. Somos hijos de Dios. Muy bien, perfecto. Bello ese texto. Entonces Dios es Padre. Ustedes han escuchado en alguna de mis homilías que yo he citado al Papa Juan Pablo I, dice, porque él dice que Dios es Padre y Madre. Porque el amor con el que nos ama Dios es tan inmenso, tan tierno, tan dulce. Dios es Padre y Madre. Bien. Juan 14:9. Cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre, ¿cuál es la respuesta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a Tomás le muestra el sendero por donde todo discípulo de Cristo ha de caminar si desea estar con Dios. Juan 14:6. Lo manifiesta Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. A eso es a lo que se refiere el texto sagrado. Lo toman el texto para otras cosas y tratar de infligir nuestra fe. No. El texto es claro. El Cristo nos dice en el Evangelio de San Juan, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Juan 16, 12 al 13. Entonces el Cristo nos manifiesta el misterio de Dios. Jesús de Nazaret, el Emmanuel, el Dios encarnado, el Dios con nosotros, nos manifiesta el misterio de Dios. Por Él conocemos cómo es Dios. Vamos a hablar ahora de Jesucristo. Creo en Jesucristo. Decimos en el texto del credo, ¿verdad? Tanto en el niceno constantinopolitano como en el símbolo de los apóstoles. La primera vez que celebré la liturgia de San Juan Crisóstomo, se le llama Divina Liturgia, escuché un himno muy hermoso que nos presenta el misterio del Hijo del Altísimo, la palabra, el Verbo encarnado por nuestra salvación, y que aparece aquí, en este libro, precisamente cuando hablamos acerca del Hijo. Bien, el texto dice así: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, que siendo inmortal, condescendiste por nuestra salvación a encarnarte de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, y te hiciste verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Fuiste crucificado y con tu muerte venciste a la muerte. Tú que eres uno de la Santísima Trinidad, de la misma gloria del Padre y del Espíritu Santo, sálvanos. Entonces en ese himno vemos como un compendio, ¿verdad? Ese himno, ¿saben cuándo se canta durante la Divina Liturgia? Que la Divina Liturgia sería el equivalente a la celebración de la Santa Misa en el rito romano. ¿Ve? En los ritos orientales
se le llama divina liturgia y el ritual, por supuesto, es completamente distinto. Y de ahí la iglesia, ¿verdad? Pues mire, durante la celebración de la divina liturgia, ese himno se canta cuando el sacerdote va llevando el evangeliario en procesión y luego tiene que entrar por la nave central y atravesar las puertas porque el altar está dividido. Está el iconostasio, todos los iconos, y hay unas puertas centrales. Hay unas puertas a cada lado. Por la puerta del lado de allá, el sacerdote sale en procesión y puede entrar por la otra puerta. Pero en ese momento, específicamente, entra por las puertas principales, que se le llaman puertas reales. Entonces, cantan ese himno mientras se lleva el evangeliario en procesión, saliendo desde el altar por el lateral y entrando por la nave central para atravesar las puertas reales. El sacerdote concluye esta parte cantando: sabiduría, pongámonos de pie. Vengan, inclinémonos y adoremos a Cristo. El Dios encarnado, la sabiduría del eterno Padre que se hace presente. ¿Ve? Entonces, Jesucristo es la sabiduría del eterno Padre, el verbo del Padre, la palabra encarnada. Por eso se canta ese himno mientras se lleva el evangeliario. De él, de Cristo, procede nuestro nombre cristiano. Somos cristianos, hijos de la fe católica. Los cristianos creemos en Jesucristo y profesamos precisamente las verdades de la fe que están resumidas en este himno, que viene a ser como un compendio de lo que profesamos en el credo y de lo que nos enseña la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia. Jesús es el Hijo unigénito de Dios que se ha encarnado. San Pablo nos dice de Jesucristo que siendo de condición divina, no consideró algo a lo que debía aferrarse al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Filipenses 2, 6 al 7. En sentido único y perfecto, como le enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 441, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, su Hijo predilecto, como el Eterno Padre declara en el momento del bautismo y en la transfiguración. Mateo 3, 17 y 17, 5. Él, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es quien tiene el conocimiento del Padre y vive en comunión con Él, dando testimonio de una relación única y eterna, de donde brota el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. De Jesús decimos y afirmamos que es el Cristo en griego. Christos, el Cristo. Y el Mesías hebreo, judío. Decimos el Cristo porque ha sido consagrado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para realizar la misión que le ha sido encomendada, como él mismo proclamó en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús es aquel que ha bajado del cielo, como lo muestra el prólogo del Evangelio de San Juan. También la carta a los Gálatas, Gálatas 4, 4 al 5, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. El significado de su nombre, Jesús, indica su misión. Dios salva, porque como lo señaló el ángel a José en Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es también Señor y dador de vida, ante quien toda rodilla ha de doblarse
en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua ha de proclamar: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. ¿Qué significa entonces que Jesús es el Señor? Significa que Él es soberano no solo por su derecho, por derecho de su divinidad, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:16, sino por su poder sobre la naturaleza y por conquista, al llevar a cabo el plan de redención en el que cumple la voluntad del Padre, vence a los demonios, vence a Satanás, vence al pecado y a la muerte. Con su resurrección gloriosa, no solo vive para siempre, Él es el alfa y el omega, Apocalipsis 1:8, el que estaba muerto y ahora vive. Él nos da una vida nueva y eterna. A Él se le ha dado el nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9. En Él creemos. Y hoy vamos a detener nuestra catequesis aquí y continuaremos meditando en el tema de creo en Jesucristo a través de los demás artículos de la fe en el mes de junio. Así que les invito a ustedes a unirse a nosotros en el mes de junio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Que tu cruz, Señor, signo de amor supremo, nos sostenga en la fe, nos fortalezca en la prueba y nos conduzca a la gloria de la resurrección. Amén.